Como lo habíamos anunciado el día de ayer, vamos a hablar del costo de la salvación versus el costo de la predicación. Y para este tema vamos a citar 1 Corintios capítulo 6, versículo 20. Dice: porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Entonces, de una manera breve y para una mejor comprensión, les explicaré el concepto de salvación desde el punto de vista bíblico y teológico también. Esta palabra se deriva del griego soteria, la cual significa liberación o preservación. Ya en el sentido teológico, es la liberación espiritual del dominio del pecado y de la muerte. De aquí que la salvación se da a alguien que se encuentra atado, que se encuentra esclavizado, que se encuentra oprimido. Entonces recordemos entonces de dónde viene el problema, porque el ser humano tiene un problema. ¿De dónde viene ese problema? El problema surgió para la humanidad desde el mismo momento en que el primer hombre, Adán, tomó la decisión de venderse al pecado, y como tal las generaciones venideras también fueron afectadas por el pecado, por la mala decisión que tomó Adán desde el principio. Decidió quebrantar la ley de Dios, decidió traspasar esa línea prohibida que Dios le había trazado. Entonces, de ahí viene la situación, porque esa es la definición de la palabra pecado también: traspasar una línea prohibida, quebrantar un mandamiento, en este caso, quebrantar la palabra de Dios. Y el pecado trajo como consecuencia la muerte. El escritor sagrado dice: la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron, o sea que el resto de la humanidad después de Adán siguió el camino desenfrenado hacia el mal. En otras palabras, fuimos vendidos al pecado. Hay un relato en Isaías que muestra la condición espiritual del pueblo de Israel, y como tal es como un relato de la misma condición en la que quedó la humanidad. Está por allá en Isaías el capítulo 52, el versículo 1 y al verso 3, hace un relato del momento en el que se encontraba el pueblo de Israel, pero también lo podemos asemejar a la condición de los seres humanos, donde están en una mazmorra, están en una cárcel, allí metidos en una cueva con un cepo en su cuello, con un cepo en sus pies, en sus manos, y llega un mensaje de esperanza para ellos cuando les dice el profeta: despierta, despierta, vístete de poder, oh Sión, viste tu ropa hermosa, oh Jerusalén, ciudad santa, porque nunca más vendrá a ti incircunciso ni inmundo. Y le dice: sacúdete del polvo, levántate y siéntate, Jerusalén, suelta las ataduras de tu cuello. O sea, hay un cepo en su cuello, una atadura en su cuello, indica cautividad. Y dice: cautiva, hija de Sión, porque así dice Jehová: de balde fuisteis vendidos, por tanto sin dinero seréis rescatados. Entonces es muy diciente el texto para mostrar la condición en la que quedó el ser humano después de que pecó Adán: vendidos al pecado. De tal manera que el apóstol Pablo habla de la imposibilidad que tiene el ser humano para salvarse o librarse a sí mismo del poder del pecado debido a su condición caída. Pablo dice por allá en Romanos, el capítulo 7, el versículo 14, porque sabemos que la ley es espiritual, hablando de la ley de Dios es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Está mostrando esa condición caída del ser humano, dice vendido al pecado. Entonces Adán, para poder escapar de la ira divina,
a sabiendas de que Dios ya le había dado a él una orden, le había dado un mandamiento, igualmente le había dicho la consecuencia de quebrantar este mandamiento, y era la sentencia de muerte. El Señor le dice: el día que pecares, ciertamente morirás. Y Adán lo sabía. Y Adán quería de pronto escapar de esa sentencia al esconderse, porque él inmediatamente escucha la voz de Dios en el huerto, se esconde, busca excusas, viste su desnudez con hojas de higuera, busca sus propios recursos, busca su propia manera de pronto justificarse o escapar de la sentencia que Dios ya había dictaminado, porque no se nos puede olvidar que Dios le dice a él: si pecas, ciertamente morirás. Y la Escritura dice que el pecado entró al mundo por un hombre, y por el pecado la muerte. Así que cuando Dios creó al hombre, lo creó en condiciones hermosas, lo creó para la eternidad, lo creó para que viviese en santidad, en comunión con Dios. Pero cuando peca, inmediatamente pierde la comunión con Dios, o sea, queda muerto espiritualmente, aislado de los propósitos, o más bien de los aislado de las cosas de Dios. No las puede entender, no las puede comprender. Y también entró en el ser humano inmediatamente en su cuerpo la muerte. La muerte lo tocó, el tiempo empezó a correr en él, de tal manera que la Escritura dice que los días de nuestra edad son 70 y en los más fuertes 80 años. Y también la Escritura dice: está destinado para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. Pero también entró la muerte eterna a jugar un papel importante en el destino de los hombres. Entonces, Cristo vino, o más bien Dios en ese momento lo que hace es proveerle al hombre un recurso para poderlo librar de esa condenación. La Escritura dice que Dios proveyó en ese momento cómo satisfacer su justicia, y sacrificó un cordero inocente, y al ser sacrificado, esa sangre fue derramada en favor de ese hombre culpable. En otras palabras, hubo sustitución allí, el inocente por el culpable, un animal inocente por una persona o un ser culpable de pecado, culpable de condenación o de muerte. Entonces, Dios igualmente, como la sangre derramada de aquellos animales, toma sus pieles y viste al hombre, le dice al hombre: no es con tus recursos, te voy a proveer vestido. Y Dios igualmente los viste con las pieles de estos animales, indicando la justicia de Dios. Desde ese momento Dios muestra cómo sería redimida, cómo sería rescatada la humanidad. Muestra solo en ese momento lo que sería la sombra de lo que habría de venir más adelante como bendición para el ser humano. Dios estableció un culto, Dios estableció promesas, Dios estableció sacrificios de corderos cuya sangre sería derramada en favor del pecador. Pero como escribió el autor de la carta a los Hebreos: pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre. Esto es maravilloso. Y dice que entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros
y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Y dice, y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. En otras palabras, sin derramamiento de sangre no hay rescate. El hombre seguiría siendo un esclavo. Pero Cristo se presentó porque Él fue ese cordero. Dios pagó el precio más alto que nadie ha podido pagar por algo o por alguien en este mundo. Dios pagó con su propia sangre. ¿Cómo así, hermano? Entendemos que ninguno podía pagar por el rescate de su propia alma o por la de su hermano. Así quisieran, no teníamos los recursos para hacerlo, no podíamos hacerlo, y Dios estableció que tu rescate se hiciera con sangre inocente, sin pecado, sangre santa. Pero si Dios es espíritu, ¿cómo haría Dios? ¿Cómo iría Dios a poner su propia sangre si Dios es espíritu? Esa es la naturaleza de Dios. Pero hay una buena noticia. La Escritura nos muestra a nosotros que Dios se manifestó en carne. Dios se manifestó en carne. Porque así el ser humano hubiese podido entregar su propia vida, o Dios hubiese querido escoger algún ser humano de entre nosotros para que ese ser humano pudiese colocar su propia vida en favor del resto de la humanidad. No le alcanzaría su justicia para hacerlo, porque su propia sangre está contaminada por el pecado y su inclinación es hacia el mal. La Escritura dice: no hay justo ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien haga lo bueno. Entonces Dios decide manifestarse en carne. Dios decide tomar un cuerpo para sí y ofrecer su propia sangre. Por eso Pablo dice: hayan pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, en otras palabras, el cual siendo Dios no se aferró a eso, no dijo yo soy Dios, aquí estoy y no me voy a bajar de mi condición por una raza humana, por una humanidad caída, por una humanidad que ha despreciado por las bendiciones. No, a Él no le importó eso, sino que Él se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, y la Escritura dice hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombres, a Él nadie lo humilló, Él se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Esto es maravilloso entenderlo, esto es maravilloso saberlo. ¿Por qué el sacrificio de Cristo pudo ser propicio o pudo ser aceptado por Dios para nuestro rescate? Pues ahí está la buena noticia para nosotros los seres humanos. Ahí está la buena noticia. En Hebreos capítulo 2, el verso 14 y 15 nos dice: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, los hijos aquí son el pueblo de Israel, quienes eran dueños del culto, a quienes se les ordenó hacer tales sacrificios por el pecado. Dios también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre, en otras palabras, sujetos a ser esclavos. Querido amigo y querido hermano, no se nos puede olvidar a nosotros que nosotros quedamos cautivos bajo el poder del pecado, cautivos bajo el poder del diablo, cautivos bajo el poder del mundo, pero cuando vino Cristo, Cristo venció al diablo, venció al mundo, venció el pecado, para que nosotros también seamos vencedores en Él. Él fue el único que nos pudo librar
¿Cómo? Con su propia sangre. Los hijos participaron allá en el Antiguo Testamento, era solo sombra de lo que habría de venir, pero Él vino con un más excelente y glorioso sacrificio, y si aquella sangre pudo en algún momento cubrir el pecado del hombre, un pecador, del que le fallaba a Dios, dice la Escritura, cuánto más la sangre de Cristo, porque fue ese cordero destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor a nosotros. De razón que Juan el Bautista dijo, cuando lo vio aquel día que él estaba bautizando en el río Jordán, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan lo testificó, y el apóstol Pedro añade, sabiendo que fuisteis, porque estamos hablando del costo de la salvación. ¿Cuánto costó tu salvación? ¿Cuánto costó tu salvación? Porque la salvación sí tiene un costo, porque a veces a nosotros nos parece que no. Por eso el escritor a los hebreos dice, no descuiden una salvación tan grande, porque la salvación sí tuvo un costo. A nosotros no nos costó, pero a Cristo le costó su propia sangre. Y la Escritura dice, sabiendo que fuimos rescatados porque fuimos vendidos al pecado. Adán nos vendió al pecado, pero dice, fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles. No hay ocasión ni opción para recursos humanos. No hay un recurso humano, no hay oro, no hay plata aquí que valga para comprar o para rescatar al ser humano. No hay recursos humanos, ni de ninguna manera. Dios no dejó esa opción, sino que dice la Escritura que nosotros no fuimos rescatados con oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, destinado desde antes de la fundación del mundo. Mire el precio tan alto que Dios pagó por la humanidad. El precio tan alto, sangre inocente, sangre libre de pecado, sangre maravillosa que pudo redimirnos. Sí tiene un costo la salvación, la sangre de Cristo, que es más preciosa y más valiosa que todos los recursos humanos adquisitivos que alguien pueda tener, la sangre de Cristo. ¿Qué observa uno en este texto? Que nuevamente los recursos humanos se quedan cortos en cuanto a la salvación de la humanidad. ¿Qué podrías ofrecerle a Dios por tu salvación? Oro, plata, bienes, edificios, carros. ¿Qué podrías ofrecerle a Dios por tu salvación? Te quedarías corto, porque la salvación tiene un precio muchísimo más alto. La salvación tuvo un costo que ni usted, ni yo, ni nadie con todo el poder adquisitivo puede pagar. Solo el Señor Jesucristo, con su sangre preciosa, lo pudo pagar y satisfacer la justicia divina. Pero ahora somos salvos, mis amigos y hermanos. Esa es la buena noticia. Somos salvos. No necesitamos plata, ni oro, ni poder adquisitivo, ni posición, ni nada de esas cosas. Somos salvos porque Cristo pagó el precio que exigía Dios por nuestra salvación. Y la Escritura dice, a través del apóstol Pablo, en Tito capítulo 3, el verso 4 y 5, pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador, o sea, en otras palabras, cuando se manifestó la gracia de Dios, porque la gracia de Dios es un favor inmerecido. Cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó. Y mire lo que dice, no por obra, o sea, no hay recurso humano, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Qué hermoso, por su misericordia. La salvación
tuvo un costo muy alto, y fue la preciosa sangre de Cristo. Pero bueno, ahora la predicación, porque esta salvación hay que proclamarla. Esta salvación hay que anunciarla. Cristo comisionó la iglesia para que la iglesia siga proclamando y diciéndole a la gente que esta salvación Cristo ya la pagó con su propia sangre. Pero, ¿qué del costo de la predicación? Que sería lo que sigue después de esto. Porque el Señor nos mostró, el Señor nos salvó, el Señor nos mostró su gracia, su misericordia, su bondad, pero la predicación es otra cosa. Cuando Jesús comenzó su ministerio, empezó a llamar a quienes estuvieran dispuestos a seguirle. Y de hecho, hermano, unos quisieron seguirle, y el Señor a algunos les dijo, bueno, el Hijo del Hombre no tiene ni siquiera donde recostar la cabeza, y se volvieron atrás, porque es que la gente quiere seguir en posición. Otros dijeron, Señor, ¿en qué posición tengo yo? ¿Dónde me vas a ubicar allá en tu reino? Y bueno, y muchos buscaron posición, muchos buscaron otras cosas, menos hacer la labor que Cristo quería que ellos hicieran. Y Él usó recursos, necesitó recursos. ¿Qué recursos necesitó el Señor? Bueno, el Señor necesitó recursos humanos, porque Él encomendó primero a 12, después a 70, después a más de 70. Cuando la iglesia primitiva empezó a formarse, eran muchos. La Biblia dice, iban de casa en casa, todos los días en el templo y en las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. El Señor necesitó recursos humanos para la evangelización, pero también el Señor necesitó recursos inmobiliarios, recursos económicos. Jesús necesitó personas para llevar a cabo el trabajo. Primero envió a 12, después a 70, que iban de 2 en 2 por las casas, y así muchos se añadieron al trabajo de la evangelización. Igualmente el Señor necesitó casas donde entrar y hablar con las personas, donde celebrar la Pascua. Y Él dijo, id a la ciudad, por allá en Mateo capítulo 26, verso 18, Él dice, id a la ciudad a cierto hombre y decirle, el maestro dice, ojo con esto, el maestro dice, mi tiempo está cerca, en tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. Y los discípulos hicieron como Jesús les mandó y prepararon la Pascua en aquella casa. Ya mire que una persona que facilitó la celebración de la Pascua, pero mire el mensaje del Señor, vaya, dígale al dueño de esa casa, necesito su casa. Eso es maravilloso, ¿no? Y aquel dueño de ese predio no rehusó prestar la casa para el servicio a Dios. A otro que tenía un asno, le mandó a decir que él lo necesitaba. Hermano, es que yo pienso en esto. Yo digo, bueno, y la Biblia dice, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que la habitan. También la Escritura dice, por ahí en Ageo capítulo 2, el verso 8, mío es la plata, mío es el oro, dice Jehová. Todo es mío, dice el Señor. Las bestias del campo, las aves del cielo, todo es mío. Pero es maravilloso cuando Dios nos tiene en cuenta a nosotros para la predicación del Evangelio. Cuando Dios toma nuestra humanidad, ya nosotros siendo salvos, siendo conscientes, habiendo experimentado el poder de la salvación, de la gracia de Dios, del amor y de la bondad de Dios, que Dios nos tenga en cuenta a nosotros para la predicación del Evangelio es algo maravilloso, es algo extraordinario. Pero que Dios nos tenga en cuenta a nosotros para decir, oiga, préstame tu casa, préstame tu vehículo, porque ese era el vehículo de ese entonces, un asno, ¿sí? Era un asno, eso era el vehículo de último modelo, podríamos decir, en ese momento, ¿sí? Entonces el que tenía un asno era más o menos acomodado. Y el Señor le dice a los discípulos, vayan allá a Jerusalén, gloria al Señor, dice, y aconteció que llegando cerca de Betfagé y de Betania,
al monte que se llama de los Olivos, envió 2 de sus discípulos diciendo, el recurso humano, id a la aldea de enfrente y al entrar en ella hallaréis un pollino atado en el cual ningún hombre ha montado jamás. Nadie lo había estrenado. Dice, desatadlo y traedlo. Y si alguien os preguntare por qué lo desatáis, le responderéis así, porque el Señor lo necesita. Mire, hermano, la autoridad de Él. El Señor lo necesita. Y fueron los que habían sido enviados y hallaron, como les digo, y cuando desataban el pollino, sus dueños le dijeron, ¿por qué desatáis el pollino? Y ellos le dijeron, porque el Señor lo necesita, y Él se los facilitó, dice que lo trajeron. El hombre no, si es el Señor, hay que hacerle. Y ellos facilitaron aquel pollino. Entonces, ¿de quiénes eran las barcas donde el Señor se transportaba? ¿De quiénes eran esas barcas? De Pedro, de Juan, y de muchos otros que pusieron esa parte inmobiliaria, digámoslo así de esta manera, al servicio de Dios. Es muy triste encontrar en este tiempo, mis amados hermanos, a muchas personas y a muchos hermanos diciendo, esto es mío, como dice la canción por ahí, ¿no? Y nadie me lo quita. Esto es mío y esto es para mí, yo lo alcancé con el sudor de mi frente, con mi trabajo, con mi esfuerzo, pero no entienden, no comprenden que la salvación tuvo un costo y que Cristo pagó un costo más alto. Reúne todos tus bienes, haz una cuantía, sepa cuánto tienes en tu patrimonio y eso que tienes no te alcanza para pagar la salvación que Cristo te regaló. ¿Qué es lo que espera Dios de ti? Que hombre, como aquel que tenía esa casa y la prestó para que el Señor celebrara allí la Pascua, aquel que tenía ese pollino y recibió el mensaje del Señor, el Señor lo necesita, o aquellos que tenían aquellas barcas y no rehusaron ponerla a disposición del Señor. Qué bueno que nosotros tomásemos la misma actitud, reconocer que Él es el Señor, dueño de todas las cosas. Jesús necesitó recursos económicos y hubieron unas mujeres prestantes de aquella época que apoyaron a Jesús económicamente, hermano. Es que esto es increíble. Si Jesús fácilmente le dice a Pedro, ve y saca un pescado y allí encontrarás una moneda, paga el impuesto por ti, por mí. Tan difícil para hacerlo el Señor. Pero Él permitió que unas mujeres pusiesen su economía al servicio de Él. Entonces uno se pregunta, ¿cómo es que Judas manejaba una bolsa, una tesorería? ¿De dónde sacaba dinero Judas? ¿De dónde sacaban dinero los discípulos? Si no era que aquellas mujeres apoyaban al Señor económicamente. La Escritura dice en San Lucas capítulo 8, el verso 1 al 3, aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios, y los 12 con él, y algunas mujeres que habían sido sanadas. Qué maravilloso esto, qué agradecimiento tan grande en el corazón de estas mujeres. Habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades. María, la que se llamaba Magdalena, de la cual habían salido 7 demonios, Juana, la mujer de Chuza, intendente de Herodes, y Susana, y otras muchas que le servían con sus bienes. Qué agradecimiento tan grande el de estas mujeres, que pusieron los bienes de ellas a los pies del Maestro, para que el evangelio, el reino de Dios pudiese extenderse. Entonces, predicar el evangelio, mi hermano y amigos, nosotros tenemos que, aterrizar donde tenemos que aterrizar. El evangelio, la salvación no tuvo costo para nosotros, para Dios sí. El más alto que ha podido existir. Pero la predicación del evangelio sí tiene un costo. Sí tiene un costo. Predicar el evangelio sí tiene un costo. Y siempre el Señor a lo largo de la historia bíblica ha contado con gente generosa. Me traslado allá a la construcción del tabernáculo y me llama la atención las palabras de Moisés por allá en Éxodo capítulo 35, el verso 4, versos 5, 7 y 9.
dice la Escritura, y habló Moisés a toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo, esto es lo que Jehová ha mandado, toma entre vosotros ofrenda para Jehová, todo generoso de corazón. Y ahí da la lista de lo que debían llevar. Pero me llama la atención esa frase, todo generoso de corazón. Hermanos, Dios siempre tendrá en su iglesia gente generosa. Gente generosa. En el Nuevo Testamento, Pablo, escribiendo a los Corintios, en su segunda carta, capítulo 9, verso 7 al 9, dice, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre, y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia. Toda gracia. No está hablando solamente de la parte económica, no es solamente la parte económica, dice, no, toda gracia, toda gracia. A fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. ¿Y qué mejor buena obra que esta? Que apoyar la predicación del Evangelio con nuestra economía. Repartió, dice la Escritura, a los pobres, su justicia permanece para siempre. Y quiero terminar diciéndoles que la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia está empeñada desde hace 80 años que llegó el Evangelio aquí por medio de nuestro hermano Larsen, en llevar el Evangelio no solamente a cada rincón de nuestro amado y hermoso país, Colombia, cada municipio, cada vereda, sino que ya tenemos misioneros en más de 40 países en este planeta Tierra. Y la idea es seguir llevando el Evangelio a los países que faltan, donde no hay misioneros, donde no ha llegado el Evangelio. Pero eso tiene un costo, eso tiene un costo. Entonces, qué precioso es que nosotros como gente salva, hablando con los hermanos bautizados, como gente salva, pudiésemos entender estas cosas, que la salvación que el Señor nos proveyó, Él la pagó, pero que la predicación del Evangelio, esa responsabilidad nos la dejó el Señor a nosotros. Recursos humanos, recursos inmobiliarios y recursos monetarios. Lo que Dios nos pida, eso lo pondremos a los pies del Señor. Muchas gracias, mis amados oyentes, y que el Señor Jesucristo les bendiga.